Gloria a Dios. Su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y su palabra es medicina para nuestro hueso, y su palabra convierte el alma, hace sabio al sencillo, y es más dulce que la miel que destila del panal, y su palabra trae alegría. Aleluya. La número 1. Alábalo con la palma. Aleluya. Adoramos al Señor, porque vamos a hablar su palabra en esta mañana, que es la que convence y la que liberta. Cántalo conmigo. Tu palabra ha sido para mí una fuente de grande inspiración. Tu palabra convierte a los perdidos. Tu palabra transforma al pecador. Es tu palabra lumbrera mi camino. Es tu palabra la que sana el corazón. Es tu palabra como espada de dos filos. Es tu palabra la que quita mi aflicción. ¡Adórale! ¡Aleluya! Quita aflicción, sana el corazón. ¡Vamos a palma! Como espada de dos filos, la que quita mi aflicción. Tu palabra es el pan de los hambrientos, agua de vida para aquel que tiene sed. Cuando la leo me ilumina el pensamiento, me llena de gozo, de paz y de poder. Es tu palabra lumbrera mi camino. Es tu palabra la que sana el corazón. Es tu palabra como espada de dos filos. Es tu palabra la que quita mi aflicción. Dale un grito de júbilo a estos sembradores de la palabra de Dios, a estos incansables que no se callan y predican este evangelio de la paz. Aleluya. Por eso quiero caminar el mundo entero para llevar las buenas nuevas de mi Dios. Por eso quiero dedicarme por entero, pues tu palabra a mí me cautivó. Por eso quiero caminar el mundo entero para llevar las buenas nuevas de mi Dios. Por eso quiero dedicarme por entero, pues tu palabra a mí me cautivó. Pues tu palabra a mí me cautivó. Pues tu palabra a mí me cautivó. ¡Aleluya! ¿A cuánto ha cautivado esta palabra que vamos a leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 3? Aleluya. Te adoramos, Señor. El evangelio que sana y liberta a los cautivos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 3. Amén. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo el rey:
de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Oremos. Señor, te adoramos y te presentamos esta palabra en esta tarde. Te rogamos, Señor, que tú toques cada corazón y que tú hables conforme a tu voluntad. Pasa carbón encendido por mis labios y dame la palabra que tu pueblo necesita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vemos la palabra en esta tarde para que pueda combinar con el tema y la campaña que se ha tenido acerca del evangelismo. Lo que hace el evangelio que sana y que liberta a los cautivos. Y quiero tomar de ejemplo a esta muchacha. Dice que en una ocasión llegaron bandas armadas desde Siria y llegaron hasta el pueblo de Israel y tomaron cautiva a una muchacha, y esta se convirtió en la sierva de un general del ejército de Siria llamado Naamán. Y esta muchacha fue tomada de su pueblo, fue arrancada de sus familiares, de su gente, de su nación, de su religión, de su Dios. No fue arrancada. Pero esta muchacha llegó a la casa de aquella sierva, de aquella mujer, esposa de Naamán, el general sirio. Y este general tenía una cualidad, y es que era leproso. Pero este general estaba al lado del rey de Siria porque era un hombre valeroso que le había dado grandes victorias a Siria. Y aunque era leproso, se cubría con su uniforme, se cubría hasta lo último, quizás con su capucha, con su kepi, su uniforme, y quizás trataba de cubrir su enfermedad y su lepra, cubierto por todas partes, pero estaba allí porque era un general de valor, porque era un general valiente, porque había dado grandes victorias y se mantenía en su puesto de general de Siria. Y un día aquella muchacha notó que el general era leproso y le dijo a su señora: si mi general fuese a Samaria y visitase al profeta que está allí, él lo sanaría de su lepra. Y de seguro que aquella muchacha comenzó a hablar de su Dios. Comenzó a hablar del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios de Elías, de ese Dios poderoso, del Dios que había hecho milagros, del que había dividido el mar rojo en dos para que el pueblo pasase en seco, del que había dado maná, del que había sacado agua de la peña. Y testificó de ese Dios que estaba en Israel y de ese profeta para que su general fuera, para que fuese sanado. Esta muchacha estaba cautiva. Esta muchacha la habían arrancado de su tierra. Esta muchacha estaba en opresión, posiblemente estaba en angustia, porque nadie que esté en una nación extraña, viendo adorar a dioses extraños, cautiva, alejada de su amada ciudad, puede estar alegre. Pero esta muchacha, aún en medio de su opresión y de su cautiverio, tuvo que testificar acerca del Dios grande que el pueblo de Israel tenía. Porque sus labios no estaban cautivos, porque su boca no estaba cerrada. Y ella en esa nación habló del Dios de Israel. Inmediatamente el general sirio creyó a esta palabra y fue donde el rey le dijo: así y así ha dicho a una muchacha que viene de la tierra de Israel. Y el rey lo envió y lo mandó hasta el rey de allá de Samaria para que ella
él fuese sanado de su lepra. Y tomó todas sus riquezas, plata, oro, vestidos, y se fue con sus acompañantes para que el profeta Eliseo le sanara de su enfermedad. Quizá muchas veces nosotros en medio de grandes conflictos y nosotros en medio de una cautividad y en medio de una opresión y en medio de enfermedades, creemos que no podemos anunciar este evangelio. Recuerdo en estos días que tuve que ir a la clínica a las 12 de la noche y me sentía con la azúcar baja, desbalanceada, pero a mí me da como algo especial cuando yo llego a un hospital, aun sea para yo atenderme. Inmediatamente me atendieron, pero vi a una señora en una silla de ruedas que estaba llegando agonizando con casi un infarto. Y en medio de mi debilidad, yo dije, no, espérate, déjame orar por ella. Y la perseguí y puse mis manos y comencé a orar y me comencé a sentir bien y sentí vida dentro de mí y sentí nuevas fuerzas. Y yo me sentía débil, pero al ver la necesidad, no quería que muriera sin salvación. Y comencé a hablarle de Jesucristo. Y corrían con ella en la silla de ruedas y estaban esperando la ambulancia para sacarla. Y salí para afuera y me paré en la puerta de la ambulancia y perseveré para que aquella mujer tuviera una oportunidad de escuchar el evangelio antes de morir. ¿Y qué sucedió en mi vida? Inmediatamente sentí sanidad. Inmediatamente sentí liberación. Inmediatamente sentí el fuego santo dentro de mi vida, porque cuando tú abres la boca para testificar de tu Dios, eso se devuelve y trae sanidad. Y se va al cautiverio y la opresión sale fuera, porque hablar de la palabra, que es viva y eficaz, hablar de la palabra trae sanidad a tu vida. Y cuando he llegado a llevar a alguien enfermo, lo dejo en la cama, inmediatamente siento el deseo, la inquietud, algo como que me incomoda y comienzo cama por cama y me meto ahí en la emergencia. Voy a orar por ti, mientras los médicos resuelven. Mi paciente está ahí atendiéndolo, pero yo estoy cama por cama, predicando la palabra, tocando a los enfermos, porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y aquella muchacha no se avergonzó, aún en cansancio, en opresión, en cautiverio, habló esta palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Que no lo voy a detallar con todo lujo, sino que el general del ejército se fue, buscó al profeta, y el profeta solo le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. El profeta no quería obedecer. El profeta dijo, pero yo tengo ríos mejores allá en Siria. ¿Cómo yo me voy a meter en un río tan sucio como el río Jordán? ¿Cómo yo voy a descender? ¿Cómo me voy a quitar el uniforme? ¿Cómo me voy a meter en ese río? ¿Cómo me voy a despojar? ¿Cómo me voy a bajar de mi orgullo? ¿Cómo voy a dejar mi altivez? ¿Cómo voy a dejar mi grandeza para yo descender? Es que esa es la respuesta, que yo descienda y que yo me meta en ese río. Es que esa es la respuesta que me da el profeta, que yo me humille para lavarme en ese río. ¿Acaso él no puede venir y decir una palabra y orar por mí y yo ser sano? Y no quería humillarse, pero lo convencieron hasta que descendió al Jordán 1, 2, 3, 7 veces y su piel quedó como la piel de un niño. A aquella muchacha hablar del Dios de Israel, el nombre de Jehová fue puesto en alto. El nombre de Jehová fue conocido en toda Siria.
fue extendido hasta el más alto general y hasta el rey. Y el nombre de Jehová fue temido y engrandecido. Pero hubo otros resultados. Hubo otro resultado que tuvo Naamán. Y fue que al ser sanado, reconoció que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Aleluya. Porque no solamente trae sanidad, sino que trae liberación y trae salvación al alma. Y cuando el general se despidió, dice que fue a darle riquezas al profeta Eliseo. Y fue a brindarle su oro y su plata y sus vestidos. Pero el profeta dijo: no recibiré nada a cambio. Porque el evangelio no tiene precio. Porque hoy se predica un evangelio con dinero y con precio. Porque hoy se dice dinero primero y cosas después. Porque hoy se predica un evangelio que si no te pagan como predicador, tú no vas a predicar. Y el apóstol Pablo nos mandó a predicar este evangelio sin precio, gratis. Porque el Señor dijo: venid, venid, comprad sin dinero y sin precio. Venid, comprad vino y leche. Porque el precio lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, cuando murió por tus pecados y por los míos. Alabado sea el nombre de Dios. Y los profetas no tenían nada. Y el linaje sacerdotal no tenía herencia en la tierra. No tenía heredad. Porque el Señor le dijo: yo soy tu heredad. Yo soy tu premio. Yo soy tu galardón. Hace unos días atrás yo me preguntaba a mí misma diciendo: pero ¿por qué grandes pastores de Dios, humildes, que han batallado ardientemente por la fe y han tenido una trayectoria de tantos años firmes? ¿Y por qué los grandes líderes evangelistas o pastores de este tiempo son bendecidos? Tienen tantas riquezas. ¿Por qué les regalan aviones? Porque me dijeron: les regalaron un avión al pastor tal. Y yo comencé a meditar en mi corazón, en mi casa: ¿por qué le regalan los roles? ¿Por qué los llenan de oro y de plata? ¿Por qué viven como magnates? Yo decía: ¿por qué? Y yo le puedo decir delante de Dios que el Señor me dio la respuesta inmediatamente en mi mente. ¿Y saben lo que Dios me dijo? Porque esa es su recompensa. Alaba a tu Dios en esta noche. Esa es su recompensa. Es verdad que ellos predican. Es verdad que se entregan. Es verdad que hacen la obra. Es verdad que ganan almas para Cristo. Pero su corazón lo que quieren es gloria, fama, riqueza, dinero, poder, grandeza, grandes vehículos, grandes mansiones y grandes aviones. Y el Señor le paga. Porque Él le paga al que predica. Él le paga al que habla de Él. Él le paga al que va al campo y riega tratado. Él le paga y Él paga bien. Pero el Señor me dijo: esa es su recompensa. Yo le pago. Porque eso es lo que ellos quieren. Porque su reino está en este mundo. Pero el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y no podemos esperar que el Señor nos pague de esa manera, sino que en el cielo tengamos una corona, tengamos la corona de vida, tengamos el galardón del cielo, que Él pueda decir: ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Por lo tanto, para tú predicar el evangelio, no tienes que ser el presidente de evangelismo, no tienes que ser el líder grande, no tienes que ser el pastor. Una simple muchacha cautiva, una simple muchacha esclava, una simple muchacha angustiada,
alejada de lo suyo, pudo decir que en Israel había un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios que hace prodigios y milagros. Aleluya. Y me confirmó otra pastora de Pensilvania cuando hablábamos este tema, y me dijo que Dios le dijo lo mismo, pero Dios le dijo algo más. Esa es su recompensa, pero no me verán. Adora a tu Dios en esta hora. Por los pueblos que Kimaxocatanda la vasalla, que tú prefieres riquezas en la tierra o la vida eterna y galardones en el cielo. Que tú prefieres gozar y disfrutar aquí o sufrir luego en el infierno. Yo te pregunto en esta hora, ¿a dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Jesús dijo, porque no hagan tesoros en la tierra donde los chin y la polilla lo carcome. Hagamos tesoros en los cielos. ¿Cómo hacemos tesoros en los cielos? Ganando las almas, buscando los perdidos, libertando los cautivos, libertando los enfermos. Aleluya. Sanando los leprosos espirituales, que es símbolo del pecado que afecta a la humanidad. Alabado sea Dios. Eliseo le dijo, yo no quiero tus riquezas, yo no quiero tus vestidos. Y se fue Naamán, pero se fue sano. Se fue viendo que verdaderamente era un profeta de Dios, que verdaderamente era un profeta que dependía de Jehová. Aleluya. Pero cuando iba de camino, siempre hay alguien que lo daña todo. Siempre hay un avaricioso. Siempre hay uno codicioso. Que si tú te dejas, te contamina. Que si tú lo tienes al lado, te cambia. Porque dime con quién anda y te diré quién eres. Aleluya. Siempre hay uno que dice, no, pero pastor, pero usted puede tener algún beneficio. No, y te va contaminando. Y esa avaricia se te va pegando. Alabado sea Dios. Y se fue Gehazi corriendo detrás de aquel hombre que él sabía que tenía plata y tenía vestidos. Y se fue en lo oculto. Y le dice, mira que llegaron unas visitas, unos siervos. Y el profeta te manda a decir que le mande vestidos y un poco de dinero. Aleluya. Y él le creyó y le dio los vestidos. Y llegó Gehazi, se fue escondidito, escondió todo. Y se presenta como que nada ha pasado. Aquí estoy para servirte, mi Señor. Cuando le dice, ¿de dónde viene? Yo no he salido de aquí. ¿Acaso no estaba mi corazón allí? Porque Dios lo declara todo y Dios lo dice todo y Él lo ve todo. Y no hay nada oculto delante de Dios. Y no hay nada que mansonda laica mansoa. Y no hay nada que el Espíritu nos revela. En estos días, para la gloria de Dios, me enseñaron una fotografía. Hasta en una fotografía Dios te revela quién es quién. Y cuando yo lo vi, yo le dije, pero él sufre del hígado. Y era un hombre joven, así como David. Y me dice la empleada de él, que era su jefe, ¿cómo? Y lo llamó. Mira, me dice una pastora aquí que usted sufre del hígado. No, yo no sufro de nada. Pero el hombre creyó. Y al otro día se fue al médico. Y se hizo todos los análisis. Y estaba enfermo del hígado. Pero llegó a tiempo. Y se pudo tratar a tiempo, porque Dios es real. Y el profeta Eliseo dijo, mi corazón estaba allí, yo te vi, yo te vi. Fuiste a vender el don de Dios. Aleluya. Fuiste a pedir recompensa. Fuiste a pedir algo a cambio. Por gracia recibiste, por gracia debemos de dar. Debemos de darlo todo por el Señor. Todo se va a quedar. ¿Por qué debemos predicar este evangelio con denuedo? Porque todo se va a quedar.
Porque el dinero no va a valer nada en los bancos. En una cierta depresión hace muchos años, la gente guardaba y guardaba y guardaba dinero. Y el dinero se devaluó. Y después estaba el dinero y lo cogieron para un uso personal. Que ustedes saben. Estaba en los baños. Las pilas de billete. ¿Por qué debemos predicar el evangelio? ¿Por qué debemos dar lo que tenemos? ¿Por qué debemos tener y dar los recursos? Aleluya, para que su obra siga hacia adelante, porque el fin está cerca. ¿Por qué debemos esforzarnos? Porque estamos en la antesala viviendo los primeros capítulos de Apocalipsis. Porque falta poco tiempo y la iglesia tiene que moverse en estos últimos días y salir a la calle y predicar con denuedo, con valor, con entrega, con dedicación. Vamos a desacomodarnos. Aleluya, antes que nos desacomoden de otra manera. Antes que venga un temblor o venga una tragedia o una catástrofe. Entonces seamos desacomodados. Alabado sea Dios. Y cuando dice yo te vi y ahora como hiciste eso, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Aleluya. Y ahí se quedó leproso. Ese fue uno de los resultados de vender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de la sanidad que recibió el leproso Naamán, él también reconoció y engrandeció y alabó al Dios de Israel, que es el Dios tuyo y que es el Dios mío. Y dice la palabra, más, y volvió el varón de Dios, más él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré, y listaba que aceptar alguna cosa, pero dice más adelante, entonces Naamán dijo, te ruego que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrenda, ni sacrificio a otros dioses, que no sea Jehová. Aleluya, den un aplauso al Dios que tú alabas y yo alaba. Aleluya. Inmediatamente vino la convicción de pecado. Recibió sanidad física, pero inmediatamente fue convencido de que no debía adorar a otro Dios. Y de aquí en adelante, tu Dios no sacrificará ni ofrecerá holocausto a otro Dios que no sea Jehová, que no sea tu Dios. Y dice, y cuando yo entrare al templo de Rimón, y yo tengo que acompañar al rey, porque el rey se apoya en mi brazo, para entrar al templo de Rimón, para ir a adorar a ese Dios pagano. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando yo entre con el rey para ir a adorar, no se fijen en la apariencia. Aleluya, porque la apariencia nos engaña, porque no podemos juzgar sino juzgar con justo juicio, y la apariencia nos hace pecar, porque a veces vemos cosas que no son. Que nadie se confunda. Yo voy a entrar al templo porque es mi obligación y el rey se apoyará en mi mano, pero yo estaré adorando a Jehová de los ejércitos. Ponte de pie en esta hora, aleluya.